Bueno, bienvenidos aquí a esta segunda parte del tutorial, donde ya tenemos abierto nuestro primer notebook con Jupyter. Entonces, os voy a enseñar un poco el interfaz, cómo funciona y cómo podemos hacer pues, bueno, una pequeña programación en Python. Fijaros, lo primero que nos encontramos son celdas, es decir, un notebook se programa por celdas, es decir, nosotros ponemos el código en la celda y vamos ejecutando celda por celda. Entonces, ¿esto qué me permite? Bueno, pues no tener que ejecutar todo el código de nuevo, sino yo a lo mejor me interesa ejecutar ciertas líneas. Esto cuando estamos enseñando programación y encima un lenguaje tan secuencial como es Python, es fantástico, ¿no? Para poder enseñar. Entonces, algo tan simple pues como esto, ¿no? Tenemos una celda, decimos 2 más 2, ¿vale? 2 más 2, ahí, y ejecutamos, ¿vale? Y tenemos la salida, ¿no? del resultado, ¿vale? O algo tan simple como si A vale 2, ¿vale? B vale 3, ¿vale? Bien, y esto lo guardamos. ¿Cuánto sería la suma de A más B? ¿Vale? Pues ahí la tenéis, ¿no? Sería 5. Como veis, podemos ejecutar. Si yo a A le cambio y le pongo un 4, ¿vale? Y ejecuto, y luego ejecuto otra vez A más B, ¿veis? El número cambia, ¿vale? Podemos ejecutar partes del código. Entonces, es muy, muy práctico a la hora de enseñar. Bien, para ejecutar las celdas, simplemente las podéis ejecutar directamente con Run, lo veis ahí, ¿vale? O muy rápidamente por el teclado lo podéis hacer con Shift y el Enter, ¿vale? Shift, Enter, ejecutar la celda, ¿no? Y además te dice las veces que estás ejecutando código en tu notebook. Vamos a borrarlas, ¿vale? Aquí con las tijeras podéis borrar las celdas, bien, y nos quedamos en la primera. Bien, pero el notebook no solo es código, es decir, nosotros podemos no solo hacer los comentarios, que sabéis que los comentarios en Python, ¿vale? Pues son simplemente una almohadilla, es decir, es código que no se lee, sino que podemos crear un lenguaje parecido a un HTML, es decir, utilizamos Markdown. Bien, para eso simplemente la celda lo que hacemos es cambiarla. Como veis, tenemos aquí una celda marcada como código por defecto, pero nosotros podemos desplegar y marcar Markdown. ¿Qué significa? ¿Veis? Ya ha desaparecido la ejecución, ya no aparece. Pero si yo, por ejemplo, utilizo la almohadilla, imaginaos que utilizo, por ejemplo, almohadilla y digo primer notebook, bien, y ejecuto, fijaros, ¿no? Nos queda un título grande. Si yo utilizo, por ejemplo, dos almohadillas, me queda un título, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, azul, ¿lo veis? Cambiamos, no os olvidéis de cambiar a Markdown, eso es, como veis ahí, ¿veis? Se letra un poquito más pequeña. Y según vaya usando, ¿vale? El cambio lo podéis hacer antes o después de poner el código, ¿vale? Es independiente. Si yo, por ejemplo, voy cambiando y voy a poner, por ejemplo, 4, ¿vale? Y vamos a poner ahí, por ejemplo, Python. Ahí está. Uy, vamos a escribirlo bien, mejor. Ahí está. ¿Lo veis? Bien, lo tendríamos. También, ¿por qué no? Podemos escribir directamente texto. Es decir, este notebook vamos a programar en Python. ¿Lo veis? Bien. Ejecutamos. Texto normal. Podemos volver, lógicamente. Le damos y fijaros, si nosotros colocamos, por ejemplo, aquí dos asteriscos, en esa palabra, pues nos la coloca en negrita, ¿no? En todo esto hay una hoja de Markdown que os la dejaré también colgada para que veáis todas las, bueno, skills que tiene Markdown para poder crear ese notebook, ¿no? Entonces, es fantástico porque vosotros podéis crear un notebook para, por ejemplo, unos alumnos una práctica donde podéis escribir lo que les estáis pidiendo o marcarles un poco, pautarles un poco esa programación. Entonces, ellos la irán siguiendo y tendrán las celdas libres para trabajar, ¿no? Yo lo suelo hacer muy, muy a menudo, ¿no? Así que, bueno, una vez que tenemos esto, por ejemplo, ya podemos ejecutar código, como os he enseñado antes, ¿no? Ya sabéis que podemos guardar variables, podemos guardar más valores, por ejemplo, aquí B y aquí 3, y puedo ejecutar directamente en el mismo celda, pues 3 comandos, ¿no? Como veis, si yo vuelvo a cambiar, ¿vale? Pues automáticamente los resultados me los va marcando, ¿vale? Bien, como este es un Python de matemáticas, como hemos dicho, pues vamos a utilizar un poquito las matemáticas. Bien, para ello, fijaros, voy a borrar, bien, y en el siguiente vídeo os voy a enseñar a usar la librería de Maths, la librería de matemáticas de Python. Muy sencillita para que tengáis vuestro primer notebook con matemáticas y podáis empezar a hacer cosas interesantes, ¿vale? Así que en el siguiente vídeo nos vemos con la librería de Maths.